Hola compañeros, en este capítulo veremos principalmente las alteraciones clínicas del dolor y vamos a comenzar con la hiperalgesia. ¿Qué es la hiperalgesia? Bueno, se define cuando una vía nerviosa para el dolor a veces se vuelve demasiado excitable y por lo tanto tenemos una hipersensibilidad al dolor. Ese dolor se vuelve muy doloroso, valga la redundancia. La hiperalgesia puede dividirse en dos tipos. La primera se debe a una hiperalgesia primaria, la cual se debe a los receptores del dolor se vuelven hiperexcitados. Y la segunda es que es la hiperalgesia secundaria, se debe a que se facilitan las señales del dolor, ya sea a nivel de la médula espinal o del tálamo. Esa es la primera alteración clínica. Hay que recordar que es un libro de fisiología, así que no va a venir tan específico y pues obviamente veremos libros de fisiopatología en los cuales se explique más a fondo todas estas patologías. Otra alteración clínica que tiene que ver con el dolor y que podemos explicar con lo antes ya mencionado o lo previamente visto en el libro es el herpes zóster o el dolor generado por el herpes zóster. El herpes zóster es una patología que sucede principalmente en los adultos mayores o en personas con un sistema inmune deprimido, ya sea personas con trasplantes, con VIH, con diabetes o alguna enfermedad crónico-degenerativa que disminuya el sistema inmunológico, en el cual un virus que previamente nos ha infectado, que es el famosísimo virus de la varicela, que mucha gente, eh, por lo general en México, ha infectado en lo que es la vida, en la infancia principalmente, que se caracterizaba por unas pústulas en rocío. Este virus de la varicela se llega a remitir, o sea, se cura por sí solo. El sistema inmunológico genera sus propios anticuerpos y el paciente pues crece normalmente, eh, hace su vida y todo, pero algunos virus de este virus de la varicela se quedan específicamente en los ganglios raquídeos, en los cuales afectó más. Así que este virus se queda, vamos a llamarlo, inactivo hasta que el sistema inmunológico se ve disminuido, como en las patologías antes dichas, y se reactiva. Este virus entonces, desde el ganglio raquídeo de la parte dorsal, viaja hacia los receptores de la epidermis, siguiendo los dermatomas que este ganglio raquídeo tenía, que por lo general tiende a ser de T3 a L3. Y por lo general el dermatoma es homolateral, es decir, de un solo lado del cuerpo, no de los dos lados. Aquí el virus en la epidermis empieza a generar pues picazón, ardor, dolor y posteriormente inflamación y unas vesículas hemorrágicas muy características que siguen, como ustedes lo pueden ver, una sección que es el dermatoma afectado. Si ustedes se dan cuenta, va respetando otros dermatomas que no están siendo afectados. Ese es el herpes zóster. Otra de las afectaciones clínicas del dolor que podemos también ya poder percibir son los tics dolorosos. Los tics dolorosos suceden o es un dolor lancinante o punzante que sucede solamente de un lado de la cara. Esto principalmente dado por la hipersensibilidad, vamos a llamarlo, de la neuralgia, perdón, del nervio trigémino o del glosofaringio. Los tics dolorosos por lo general se llegan a llamar neuralgia del trigémino o del glosofaringio. Estos tics dolorosos se activan, o vamos a llamarlo el dolor de la cara, se genera cuando el paciente empieza a masticar o cuando viene una ráfaga de aire muy fuerte, el paciente empieza a percibir dolor en la cara
por la hipersensibilidad que están teniendo o están detectando los receptores de los nervios, ya sea el trigémino o glosofaringeo. Vamos a explicar solamente uno, que es la neuralgia del trigémino, igual a grosso modo, ya que es la más común, la neuralgia del trigémino, entre los tics dolorosos. Hay que recordar que el nervio trigémino o el quinto par craneal sus núcleos provienen de la protuberancia y posteriormente salen hacia adelante para formar el ganglio de Glasser o el ganglio trigeminal. Este ganglio de Glasser a su vez se divide en tres, que por eso se llama el trigémino, el nervio trigémino, que la primera rama es la oftálmica, la segunda es la mandibular y la tercera es la maxilar. Perdón, la maxilar y mandibular, ¿sí? Estas fibras por lo general son sensitivas, pero tienen algunas fibras que llegan a ser motoras, que principalmente van a inervar esas fibras motoras al masticador, que servirá para, como su nombre lo dice, el músculo, generar el movimiento de masticación. Aquí está cómo se distribuyen la parte sensitiva de este nervio trigémino con sus tres fibras nerviosas que lanza. Y importante saber cómo es que sucede la neuralgia del trigémino. Bueno, Guyton no menciona como tal cuál es la causa, pero ya investigando un poco, a grosso modo existen dos teorías. La primera es que las arterias que se encuentran eh, adyacentes al nervio trigémino pueden llegar a ensancharse o pueden llegar a molestar, vamos a llamarlo, o irritar a estos nervios del trigémino y generar o empezar a generar un estímulo nervioso o una irritación de este nervio, generando así tics dolorosos involuntarios, claro está. Otra de las o la segunda causa que se plantea que es por lo cual se genera la neuralgia del trigémino es que en los núcleos del trigémino, de la protuberancia, que se encuentran en la protuberancia, existen circuitos inhibitorios como en todo el sistema nervioso central y lo veíamos anteriormente. Estos circuitos inhibitorios, que valga la redundancia, inhiben al trigémino de algunos impulsos eléctricos que son aberrantes o que no deberían de suceder, pues estos circuitos inhibitorios están disminuidos o empiezan a presentar una disminución o incapacidad para controlar a estos núcleos del trigémino y por lo tanto se generan es, impulsos eléctricos del trigémino involuntarios. Esta última idea de fisiopatología se apoya más ya que Guyton comenta que el tratamiento es cortar o empezar a cortar o a cauterizar, vamos a llamarlo así, algunas zonas de los nervios trigéminos, pero estas son quirúrgicas y por lo general se dan en pacientes que no han remitido con tratamiento o que no se soluciona con un tratamiento farmacológico, perdón. El tratamiento farmacológico de la neuralgia del trigémino son medicamentos que tienen que ver con el sistema nervioso central, como la carbamazepina. La carbamazepina por lo general va a inhibir la secreción de glutamato, que es un activo excitatorio en el sistema nervioso central, y va a permitir que se mantengan más en las hendiduras sinápticas lo que son la dopamina y la noradrenalina, que permitirán una inhibición a nivel del sistema nervioso central. Posteriormente, si el fármaco no, como les decía, no resuelve la neuralgia del trigémino, se generará pues ya la cirugía que comenta Haidt. Otra de las alteraciones clínicas es la de el síndrome de Brown-Séquard. Esta síndrome de Brown-Séquard se engloba en los síndromes medulares. Los síndromes medulares son un cierto tipo de enfermedades que afectan a la médula espinal y que van a depender de diferentes disecciones que tenga la médula.
Por ejemplo, cuando la médula se disecciona completamente, es decir, de los dos lados, pues nosotros, o el paciente más bien, no va a poder sentir ni del lado izquierdo ni del lado derecho ninguna sensación, ni tampoco va a tener la capacidad de poder mover sus extremidades. Pero, ¿qué pasaría si yo solamente disecciono una sola parte o un solo lado, homolateral, es decir, de la médula espinal? ¿Qué pasaría? ¿Qué veríamos reflejado en el paciente? Bueno, para esto hay que recordar tres fibras importantes o tres vías importantes para ver la clínica en el paciente. La primera es la vía dorsal de menisco medial, que hay que recordar que esta transmite el tacto ligero, la sinestesia, las vibraciones y básicamente la sensibilidad muy fina. Por lo general, la vía dorsal de menisco medial llega a la médula espinal y asciende hasta lo que es el bulbo raquídeo y aquí se decusa. Así que todo lo que llegue de este lado en la médula espinal va a ser efectivamente de este mismo lado, o sea, del lado por donde llega la vía dorsal de menisco medial. Aquí también podemos ver la vía motora que no hemos explicado, pero esta vía motora por lo general desciende bueno, desciende y llega aquí esta vía motora a lo que es la médula espinal, pero si ustedes se dan cuenta, la vía motora también tiene la misma característica de la vía dorsal de menisco medial, en la cual no tiene como tal una decusación en la médula espinal y por lo tanto lo que se venga afectado de aquí o de este lado será también del mismo lado afectado en el paciente. Y por último está la vía espinotalámica anterolateral, que esta normalmente transmite el dolor, el calor, el tacto grosero y el frío, y esta por lo general sí hace una decusación o un intercambio, si ustedes se dan cuenta, justo al entrar en la médula espinal. Así que, en resumidas cuentas, si solamente una de las partes homolaterales, una parte de la médula espinal en mi lateral, solamente una de las partes de la médula se disecciona, lo que el paciente va a presentar es que del lado afectado no va a sentir, ¿sí? No va a sentir sensibilidad al tacto y tampoco va a tener la capacidad de mover las extremidades de ese mismo lado afectado. Además de que del lado contrario al afectado no va a poder percibir el dolor, ni el calor, ni el frío, ni el tacto grosero. Esa es la característica. Es importante saber todos o cómo es que llegan todas estas vías a la médula espinal. Aquí están los ejemplos de todos los fascículos, tanto descendentes como ascendentes. Es muy importante porque, como les comentaba, hay síndromes, que son los síndromes de medulares, que son estos que ustedes pueden ver acá. Aquí, a grosso modo, el que ustedes están viendo, el que nosotros acabamos de explicar, es este de aquí, que es el hemicord lesion o la lesión hemicortical, perdón, de la médula espinal, en la cual, si ustedes se dan cuenta, como les decía, el lado afectado, que es este, y aquí lo marcan, está afectando tanto la vibración como, bueno, más bien, perdió de este lado, del lado afectado, perdió la vibración, la posición y también la sensibilidad del tacto fino. Además de que también perdió la parte motora. Pero del lado contrario, al que no está afectado, es decir, esta zona, aquí solamente perdió la capacidad para detectar el dolor y la temperatura, por lo ya explicado anteriormente. Y así podemos, ustedes pónganle pausa y si quieren pueden detectar todos estos síndromes medulares.
Vamos a cambiar de tema y vamos a explicar las cefaleas, que son una de las consultas más comunes en medicina. Y Guyton nos dice que las cefaleas son un tipo de dolor referido a la superficie de la cabeza y es muy importante. Son un dolor referido. Algunas derivan de estímulos dolorosos que obviamente nacen del interior, pero otras pueden surgir del exterior. Por lo tanto, las cefaleas, Guyton lo divide principalmente en cefaleas de origen intracraniano y de origen extracraniano. Para conocer las cefaleas de origen intracraniano hay que saber un punto muy importante, y es que los tejidos cerebrales en sí son casi totalmente insensibles al dolor. Es decir, esa masa que ustedes ven o esta cosa que ustedes ven acá, que es el cerebro, el encéfalo como tal, es insensible al dolor. De hecho, si nosotros estuviéramos estimulando directamente a esta masa del cerebro, solamente podríamos detectar parestesias en forma de pinchazos, pero como tal, dolor no. Entonces, ¿qué es lo que detecta el dolor o por qué dicen que también el cerebro puede sentir? Bueno, es que resulta que lo que rodea al encéfalo como tal, que son esas fibras delgaditas, que es la dura madre, que al estirarse, esta sí puede causar dolor. Cuando los senos venosos se traccionan, también se puede generar dolor. Cuando los vasos sanguíneos que irrigan a la meninge se rompen, se lesionan o sufren alguna, como les decía, lesión, también pueden sentir dolor la persona. Además, si la hoz o la tienda se lesionan, también el paciente puede sentir dolor. Así que de manera general, las partes que rodean al encéfalo sí son dolorosas o sí tienen fibras nerviosas dolorosas, pero como tal, el encéfalo no. Si quitáramos esa telita delgadita que recubra el encéfalo, si lo quitáramos y solamente dejáramos este tejido, pues este no sentiría dolor. Entonces, de ahí salen las cefaleas de origen intracraniano, que por lo general quedan referidas en las partes externas o las partes que son inervadas por estas. Por ejemplo, Guyton nos dice que todo lo que esté arriba de la tienda, ¿sí? La tienda del cerebro, que es esta que ustedes ven acá, ¿sí? Esta que ustedes ven acá, todo lo que esté aquí arriba contenido y que empiece a tener algún tipo de irritación, ya sea meningia o de los vasos meningios o de las venas, ¿sí? Todo esto lo va a referir principalmente el paciente en la parte frontal de la cabeza, ya que varias fibras nerviosas del trigémino están inervando estas zonas de aquí. Y todo lo que suceda o todas las lesiones o estiramientos o estímulos que, que básicamente terminen por estimular los nervios que están aquí debajo, todo esto, que es la zona infratentorial, las detectarán principalmente los nervios glosofaringio, vago y segundo cervical, que harán un dolor referido en la parte occipital, que normalmente se le llama dolor occipital. Los tipos de cefaleas intracraneanas, algunos de ellos o algunos ejemplos de ellos son la cefalea por la meningitis, que es una de las más intensas y pues es causada por la infección, perdón, por la inflamación de las meninges. Otro tipo de cefalea intracraneana sucede cuando la presión del líquido cefalorraquídeo es retirada o disminuida, y muchas veces el movimiento del encéfalo con poco líquido o el peso del cerebro puede empezar a estirar y a deformar diversas estructuras de la dura madre, que hacen que se genere un estímulo doloroso. La jaqueca o la cefalea migrañosa también es un tipo de cefalea intracraniana en la cual hay diferentes fisiopatologías, pero tienen que ver principalmente con fenómenos vasculares anormales, esa cefalea migrañosa.
Guyton explica que esta cefalea migrañosa o la migraña como tal la conocemos, sucede cuando una emoción o una tensión prolongada lo que va a hacer es que en las arterias cerebrales va a generar un vasoespasmo o básicamente una vasoconstricción que generará una isquemia y varias porciones cerebrales quedarán sin un aporte de oxígeno adecuado por algunos segundos. Y esto va a generar los síntomas prodrómicos que se observan en la migraña, que son las náuseas, la pérdida de la visión, el auras visuales y otro tipo de alucinaciones sensitivas. Pero posteriormente, este vasoespasmo o vasoconstricción se van a resolver principalmente porque la contracción no puede llegar a ser tan prolongada porque recordemos que esa contracción la dan el músculo, específicamente el músculo liso, y todo músculo pues tiene a fatigarse. Así que se agota la contracción del músculo liso y se genera un estado de flacidez o incapacidad para mantener el tono muscular, que puede ser muy prolongado de 24 a 48 horas. Y esta causa, este estado de flacidez o incapacidad para mantener el tono vascular de las arterias cerebrales, es la causa por la cual el estiramiento excesivo de esas paredes generará dolor característico de la migraña. Otras de las explicaciones por las cuales sucede la cefalea migrañosa son la diseminación de la depresión cortical, alteraciones psicológicas o vasoespasmos por un exceso local del potasio en el líquido extracelular. Guyton comenta que se ha visto que existe una predisposición genética, es decir, que si mi mamá tiene, probablemente yo también tenga o mis hermanos tengan, y normalmente sucede el doble en mujeres que en hombres. Pasando, bueno, siguiendo explicando las cefaleas intracranianas, la cefalea alcohólica, pues esta se sabe por propia experiencia en algunas personas que principalmente se genera. Guyton comenta que principalmente porque los tóxicos o los metabolitos del alcohol son tóxicos para el cerebro y por lo general pueden viajar al cerebro y generar una irritación en las fibras nerviosas, además de que la propia hidratación puede hacer generar este dolor. Los tipos extracraneales, alguno de ellos es la cefalea resultante a un espasmo muscular, porque hay que recordar que pues existen músculos que rodean el cráneo y estos pueden generar una contracción, ya sea por una tensión emocional que genera una contracción en el músculo de la cabeza y ese espasmo muscular tan fuerte y prolongado empieza a generar un tipo de dolor. Otro tipo extracraneal que sucede es la generada por irritaciones estructurales en la vía nasal o paranasal. Esto se debe principalmente, bueno, sucede principalmente en la mucosa de la nariz y en los senos paranasales que son sensibles al dolor. Aquí podemos ver un seno, aquí podemos ver un seno, aquí otro, ¿sí? Y todos estos están inervados por fibras del dolor, en los cuales si se empieza a acumular moco, como lo son en algunas infecciones de vías aéreas superiores, puede generar un proceso irritante y generarnos dolor que puede ser referido detrás de los ojos, en las superficies frontales de la frente, en el cuero cabelludo y en los maxilares. Los tipos extracraneales. Siguiendo con los tipos extracraneales, la cefalea ocasionada por los trastornos oculares también puede generarnos dolor, principalmente por dos causas. La primera es por problemas para enfocar la vista, en los cuales los músculos ciliares que están incluidos en el cuerpo ciliar, que son músculos muy pequeños y que sirven precisamente para el enfoque o para enfocar, son forzados por problemas para enfocar en la vista y pueden llegar a ser, pueden generar una fatiga y esa fatiga generar dolor como tal.
que se refiere a una cefalea retroorbitaria. Otro es la exposición a irritaciones excesivas como la luz del sol, principalmente ya directamente la radiación del sol, que puede dañar directamente el ojo. Y bueno, eso sería todo, compañeros. Muchas gracias por ver. Les recuerdo que el siguiente capítulo será el último que veremos, donde hablaremos de la temperatura. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.